Ana Rengifo. Soy propietaria de una finca familiar en el norte de Cáceres, Monfragüe, y voy a empezar hilando con las ponencias anteriores, porque para que sepáis, todos sabéis que las dehesas son cortafuegos, que eso es importantísimo. Son superficies arboladas, somos superficies forestales muy abiertas, ¿vale? Y cumplimos con muchos requisitos de ser unos ecosistemas únicos, con una producción ganadera que nos ayuda justamente en la prevención de incendios, que es importantísima, y que eso nos asegura el futuro. Nosotros este verano hemos tenido un incendio justo a colofón de esto y en una zona, nosotros estamos en Parque Nacional, una parte Parque Nacional y otra área periférica. Y tuvimos un fuego por un rayo, que eso nos enseñó una cosa que no nos enseñan. Y yo no sé si aquí alguien ha oído hablar, más que los que estén dedicados a prevención de incendios, lo que es un rayo latente. ¿Cuántos de vosotros saben lo que es un rayo latente? Yo no lo había oído en mi vida, y llevo toda mi vida en el campo. Pues hubo una tormenta eléctrica gordísima el 12 de agosto. Y además yo fui la que vio cómo caían en la sierra, en la zona de monte, un rayo. Y dije, menos mal que ha caído ahí y no en la base, porque como no nos dejan limpiar, necesitamos muchos permisos, abajo hay mucha leña seca y se nos quemaría toda la sierra. Pero se ha caído arriba. Bueno, y llamamos, hubo muchísimo problema para comunicar al 112 a todos porque no hay cobertura. Yo no sé aquí, pero en Extremadura, desde que empezó con el 5G, cada vez tenemos menos cobertura y no podemos ni comunicarnos entre nosotros. Entonces, eso es uno de los grandes problemas que tenemos con los incendios hoy en día, que no podemos avisar. Llamamos al 112 hasta que la operadora se entera, dice que tiene que pasar a otra. Esa otra hay que volverle a contar lo que pasa y te vuelve a pasar a la tercera. De la tercera te pasa a la cuarta y a la quinta. Y mientras se han pasado entre 10, 15 y 20 minutos que son importantísimos. Os lo digo para que lo sepáis, que es que la parte de infraestructura tecnológica es, por favor, a las administraciones, que es fundamental. Pues os diré que en ese llamamos, subimos con los batefuegos y conseguimos apagarlo nosotros antes de que llegaran los del Infoex, ¿vale? Y se quemaron, al día siguiente fuimos por la mañana, se habían quemado 500 metros cuadrados. Bueno, perfecto, se había quedado reducido. Y a los 500 metros mojaron todo con mangueras, con un camión cisterna, era una zona de muy difícil acceso y tenía muchísimo combustible. ¿Por qué? Porque nosotros en zona protegida no podemos limpiar. Las autoridades sí que pueden limpiar mecánicamente en sus zonas, pero los propietarios privados no nos dejan, lo tenemos que hacer a mano, con calabozos, eso no hay quien lo haga, ¿vale? Total, que refrigeraron todo y a la una y media se estaba retirando todo el personal y lejos, fuera de la zona quemada, a 50 metros, entre 20 y 50 metros, volvió a brotar. ¿Por qué? Porque es un rayo latente. Igual que hay superficies de continuidad vegetal en los bosques, y sabéis que hay continuidad vegetal horizontal y vertical, que hay que evitarla, como en la película de Avatar, la vegetación tiene continuidad subterránea. El rayo entra y se sigue quemando por debajo de la superficie. Y lo más importante son las cepas de brezo, que son el terror de los guardas forestales, de los retenes. ¿Por qué? Porque son como ascuas ardientes que no se ven. Y tenemos 5 días de riesgo de reactivación. ¿A que no os lo imaginabais? Yo tampoco. Se reactivó. Empezó a brotar a la 1:30 y se quemaron 4 hectáreas. Ya vinieron un helicóptero, vinieron más retenes, un hidroavión, pero ¿qué pasó? Que ese mismo día 12 empezó el gran incendio que tuvimos en las Urdes, en las Jarillas, en la zona de Gredos, que se quemaron miles de hectáreas también. Entonces fue un desastre. Se consiguió apagar a la 1:30. Perfecto. A las 5:30 de la tarde volvieron a activarse fuera de la zona que se había zanjeado, refrigerado y con los retenes ahí presente. Y ahí veis, llegamos a 40 hectáreas. No es mucho, pero es una zona de reserva frente a los grandes incendios que estáis hablando vosotros, de la Culebra, etcétera, y los que tuvimos nosotros en la Jarilla, es ridículo. Pero para el Parque Nacional, 40 hectáreas era muy importante, pues es una zona de muy alto valor natural. Entonces, eso es lo que es un rayo latente. Y lo único que nos pasaron fue un mapa con dónde habían caído los rayos y dónde teníamos que estar atentos durante 5 días porque podían brotar porque están bajo tierra. Entonces, eso es un aviso a los navegantes, como yo digo, que nos informen, porque yo es la primera vez que nos pasaba esto.
¿no? No se ve el peligro, pero acecha, ¿eh? Y la biomasa es un catalizador. Es fundamental controlar la biomasa de los montes y de las dehesas, fundamental. Bueno, entonces yo hice una serie de sugerencias al parque donde yo creo que muchas se han dicho, que es un plan contra incendios que incluya cortafuegos con áreas buffer, o lo habéis llamado franjas, pues si es necesario, tener mapas. La administración y los retenes no tenían mapas de acceso. No tienen ninguna ruta, te dejan llevar por Google y apareció el avituallamiento en la finca de al lado, a media hora. Hubo que ir a por él, cuando estaban todos los que estaban, los retenes, desesperados sin agua, apagando el fuego, que es muy fuerte. Luego venían otros y se iban a otra finca distinta, porque Google Maps, como no funciona, se los mandaba por otro lado. Entonces es fundamental que la administración tenga planes y que tenga rutas y que forme al personal de cuáles son las zonas. Y tener los puntos de agua con recarga, porque luego los tienen que ir buscando. Entonces tienes que destinar, en las fincas tenemos que tener a gente o estar tú pendiente durante esos 5 días, donde hay que ir llevándoles de charca en charca para recarguen el agua. ¿Y qué pasa cuando te quitan el agua? ¿Qué pasa con el ganado después? Si son puntos de agua le fija, como son embalses, muy bien, pero cuando son charcas donde nuestro ganado o la fauna abreva, ¿qué pasa el resto del verano? Que sigue, que esto fue un 12 de agosto, ha empezado a llover ahora, ¿no? Entonces el tema es muy severo. Las conexiones, lo que os decía, satelitales, que tengan unidades móviles, que tengan cobertura todos, que no tengamos que estar nosotros guiándoles con mapas, que por favor, que la administración ponga a disposición, que ahora lo hay, tiene unas mochilas, tienen conexiones satelitales, pueden tener cobertura en todo momento y estar conectados entre ellos, ¿vale? Fomentar las láminas de agua en los sopiés de las sierras y en todas partes. El agua es fundamental, sin agua no hay vida. Y luego, para las recargas y revisión de las mismas, que estén pendientes de que no estén vacías. Y si no, pues que ellos ayuden, que fomenten, que se vayan recargando esas charcas de agua. Que fomenten los desbroces de los cortafuegos, ya que no nos dejan con maquinaria, pues con cabras o con ganado, como hace el sistema RAPCA en Andalucía, que aparte de dar trabajo, se puede dar alimento y además fomentamos la biodiversidad y limpiamos los montes, porque vamos a tener que estar gastando gasoil, ¿no? Un listado de contactos principales y de sustitución de las fincas. ¿Quién hay en cada finca, en cada momento, con quién hay que contactar? Que en verano es cuando sucede y mucha gente se va de vacaciones. Tener un listado de responsables, tanto fuera como dentro de las fincas. Y solicitar cubas de agua si las hubiera disponibles en las fincas, que es lo que nos han dejado, nos obligaron a nosotros, bueno, no nos obligaron, nos solicitaron. La única cuba que teníamos grande tuvo que estar a pie de la sierra. Pero ¿qué pasó? Que la boca que tienen los bomberos es incompatible con nuestra boca. Entonces hemos tenido una cisterna de 10.000 litros durante 1 mes y medio inmovilizada sin poder usarse el agua. O sea, no tiene sentido. Entonces, que por lo menos la administración se ocupe de decirnos qué bocas son compatibles o de homologarlas entre todos, ¿no? Creo, bueno, pues esto es un caso de un incendio que nos ha pasado en una propiedad privada, como os puede pasar a vosotros, que espero que nos pase. Y luego, estos objetivos, soy, como diría, me habéis dicho, es como un agente de cambio, ¿no? No, agente de cambio, no. Soy propietaria, soy bióloga y participamos en un proyecto LIFE, que LIFE Montado Adapt, que es de adaptación de las dehesas al cambio climático, entre Portugal y España. Fuimos 8 fincas españolas y... No, fue 5 españolas y 7 portuguesas. Bueno, que era para difundir. Entonces yo me encargo de difundir un poquito estas prácticas, sobre todo que veáis la parte útil, porque lo demás son papeleos, que lo siento mucho, son preciosos para los técnicos, pero para los propietarios es un rollo. Y un aviso a navegantes, no seáis jamás socios de un proyecto LIFE ni ningún socio, se lo dejáis a los técnicos, porque os vuelven locos. Yo tuve que dejar de trabajar por el papeleo burocrático y administrativo que supone. Es un horror, nos empapelan. Ser beneficiarios, que os poner a disposición las fincas y que os hagan el trabajo. Os quedáis con las mejoras, pero las justificaciones y todo lo demás que lo hagan las consultoras, las empresas, las administraciones. Vosotras
huir de ahí porque os empapelan, os morís, os pasáis días y días justificando y justificando que al final lo único que decís es por los 10 euros que me llevo 3 auditorías por 10 euros, yo le pongo 20, pero que me quite a esta gente de encima, ¿no? Bueno, entonces, el contexto territorial, el vuestro ya lo sabéis, tenéis más de 250.000 hectáreas de dehesas, son dehesas frías la mayoría. Las zonas clave, el Campo Charro, Vitigudino y Ciudad Rodrigo, y son un modelo de muy alto valor natural las vuestras. Tenéis una problemática como la nuestra, porque es común en España. El impacto del cambio climático, se crea en él o no se crea en él, es una evidencia. La falta de regeneración de arbolado, suelos degradados compactados, sequías más intensas y seca del arbolado y pérdida de biodiversidad. Entonces, el aumento de la seca y la mortalidad de los árboles lo único que hace es subir la evapotranspiración, la disponibilidad de nutrientes y bajar el vigor de los árboles, la resistencia a las plagas, la producción de semillas, regeneración natural, almacenamiento de carbono y sube la mortalidad. Todo esto lo que hace es, sumado a la disminución de la productividad y la calidad de los pastos. ¿Por qué? Porque nos han acostumbrado, no sé si habéis hecho la reflexión, después de la Segunda Guerra Mundial vino la Revolución Verde. ¿Por qué? Porque el nitrógeno, el fósforo y el potasio, nitrofosca, que llamáis todos en los abonos, eran los componentes de las bombas. Y después de la Segunda Guerra Mundial había tales excedentes que se destinaron a hacer fertilizantes y nos hicieron depender de los fertilizantes y no... Y el problema es que hemos hecho un campo absolutamente dependiente de los insumos externos. Hay que conseguir revertir y volver a las prácticas antiguas, que el campo se regeneraba a sí mismo. Y ha habido una reducción de la producción animal, porque cada vez hay menos gente y hay menos animales, por supuesto. Hay muchísima menos agua, entonces el agua, como os he dicho, no solo para los incendios, para la vida, para los animales y sobre todo para crear los microclimas alrededor, son fundamentales. La degradación del suelo cada vez es más patente, entonces entre todos hay que mejorarla. Y luego la problemática, que para mí es el eje, siempre hablamos de ello al final, ya he visto que en las ponencias anteriores lo mismo, pues es lo más importante, la problemática socioeconómica. Si no es rentable, nadie se va a quedar. ¿Qué vamos a hacer si no hay dinero? ¿Cómo se compran las semillas? ¿Cómo se ara? ¿Cómo se limpia? ¿Quién se queda? Si no hay ni cobertura, ni se teletrabaja, no se hace nada. O sea, esta es el eje de todo es la falta de rentabilidad. Entonces, lo que hay que buscar, ¿cómo darle la vuelta a la tortilla? Pues hay que quitar los insumos externos, evitarlos, y mejorar el suelo, y mejorar muchísimas cosas, pero todo a través de apoyos. Necesitamos apoyos porque ahora mismo el campo por sí solo no se mantiene muy bien, que digamos. Aquí, espera. Entonces, el Life Montado Up, esto es la península, para que veáis cuáles son las fincas. La nuestra está en la tercera por aquí, en el norte de Monfragüe, ahí. Es una finca ganadera, corchera y cinegética, que aquí corcho tenéis menos en muchas zonas, pero en otras sí. Y tenemos la gran desgracia de estar en un espacio natural protegido, Red Natura 2000, que eso nos acogota, porque además somos 2 tipas de cepas y somos también el Parque Nacional de Monfragüe y Reserva la Biosfera. Total, todos los apellidos para tener todas las obligaciones y muy poquitos derechos, como os pasará a muchos. Tenemos un plan de ordenación forestal desde el 2007 al 2187, 180 años, porque es un disparate, se renueva cada 10 años, pero es el turno de nuestro arbolado. Se estimó que esa es la media de edad que tiene el arbolado y en 180 años lo que tenemos que hacer para que no perder todo ese arbolado y ir recomponiéndolo poco a poco, ¿vale? Tenemos un sello de Wildlife y estamos certificados por PEF, ¿vale? Todo esto no es gracias a la Administración, ha sido gracias al esfuerzo personal de la familia desde 1854, eso también os digo. Y lo único que nos pone es hay que poner en valor, no restar los hábitats, ¿vale?, de Red Natura, tenemos de todo. Y para mí, la premisa de todo es que no hay vuelo sin suelo. No podéis plantar nada si no mejoráis el suelo, porque al final se os va a ir. Entonces, hay que mejorar la estructura, la composición de los pastos, con el manejo del ganado, con la mejora con micorrizas, mejora en retención de agua y lluvia y reducir la erosión. Esas son las claves, aparte de la rentabilidad, por supuesto. Pero es que si no se mejora esto al tiempo que la rentabilidad, poco vamos a hacer.
y hay que mirarlo de una forma integradora. Esto me lo enseñó un veterinario que se llama Pedro Fernández Llario, que le han galardonado muchas en Europa, que me enseñó lo que era One Health, una salud. Una salud es el conjunto completo. La población dependemos del suelo y del vuelo, y ellos dependen de nosotros y los animales también. Entonces, tenemos que ver la dehesa como de una forma muy integradora. Y a mayor biodiversidad, menor riesgo de enfermedades en seres humanos, flora y fauna. Y ahora os voy a explicar cómo hemos manejado en el Guijo, hicimos para el proyecto Life Montado Adapt, cada finca hacía un modelo y el nuestro fue de incrementar la biodiversidad para conseguir esos objetivos a través de hacer un sistema más robusto, ¿vale? Con el arbolado, entonces sí se potenció la regeneración de arbolado para reducir su vulnerabilidad. El ganado se aseguró la cantidad y la calidad del ganado con zonas de mejoras de pastos. El agua, mejorar la eficiencia en la conservación. El suelo, reducir la erosión y compactación y reducir el riesgo. Y la rentabilidad, por lo menos mantener lo que teníamos, ¿vale? Se eligieron 100 hectáreas, las peores, las más erosionadas, las más compactadas, las que tenían más cerámbics, que os voy a contar a vosotros que no sepáis del campo, ¿no? Y entonces hicimos unas zonas que delimitamos unas de otras. Entonces, en el suelo, para reducir la erosión y aumentar la fertilidad, quisimos aumentar la materia orgánica con la biodiversidad y la fertilidad. Entonces hicimos una mejora de pastos. Se hicieron 37 hectáreas de mejoras de pastos con un laboreo muy superficial. Sí, se implementó en el 2018 y los primeros resultados se vieron el primer año, que eso es importante. Y se puso un pastor eléctrico, pues estamos en una zona abierta de 5 líneas, para el ganado y la fauna, porque la mejora de pastos no era solo para el ganado, era para la fauna también, porque nosotros tenemos el ingreso cinegético muy importante también, ¿vale? Entonces se hizo, como veáis, muy separado siempre de las copas de los árboles, un laboreo muy superficial, porque no sé si sabéis que las encinas, los robles, todas las quercinias, comen de los 40 primeros centímetros de tierra. La raíz grande que va es la que fija y la que chupa el agua, pero los primeros 40 son de donde come. Entonces, ¿qué hemos hecho durante todos estos años con los arados y las gradas? Cortar, y ella lo único que hacía era resistir y cicatrizar. Total, que parte de la seca, por lo que yo creo, se debe a nuestra culpa, a la eficiencia de la maquinaria. Y hemos sido tan eficientes que nos hemos cargado parte del suelo, ¿eh? Y luego, además, toda la microbiota que tiene el suelo, a base de sacarla, nos la hemos ido cargando. Pues nosotros hicimos un planteamiento de un gradeo muy superficial solo para romper la costra y plantamos un 60% de leguminosas semiprecoces, intermedias y tardías y 40% gramíneas, con una fertilización durante 2 años de superfosfato, ¿vale? ¿Qué beneficios? Se incrementó la producción de pastos en zona abierta solo con ese pastor eléctrico, que había que mantenerlo, que luego tiene sus inconvenientes, por supuesto, por 4. Pasamos de tener 700 kilos de materia seca al año a tener más de 3.000. O sea que impresionante. Con un pastor eléctrico en 37 hectáreas. Se generó un banco de semillas, el primer año no se abrió el pastor eléctrico y el segundo sí, ahora os cuento cómo, y se vio cómo se frenaba la escorrentía. Todas las zonas que había cárcavas y había pendientes estaban cubiertas y se frenó muchísimo, y sobre todo la pérdida de suelo. Percepción de la eficacia muy alta, ahí tenéis con el pastor. El problema del pastor eléctrico que crece y hay que mantenerlo por la parte de abajo, ¿eh? Ese es un problema porque es trabajo añadido, ¿eh? El laboreo. Y los obstáculos, eso, que tiene que estar funcionando y de estar mantenido cada 2 o 3 días. Recomendaciones: fosfatar durante varios otoños, desbrozar el perímetro y el cierre perimetral. A partir del tercer año nosotros lo hemos abierto y sigue el banco de semillas ahí, ¿eh? Que eso es importante. El ganado. Para tratar el ganado lo que hicimos fue en esa zona de mejora de pastos meter el ganado y hacerlo de forma rotacional, solo durante unas épocas, porque nosotros tenemos la finca dividida, una zona ganadera y otra zona abierta, pero sobre todo para fauna y ganado. Y lo que hacíamos era rotar para que siempre descanse. Mínimo 3 meses, 90 días mínimo, tiene que reposar siempre el pasto, ¿vale?
Entonces se pastorea de forma rotativa en primavera y verano para fertilizar, asentar bancos de semillas con rebaño numeroso, poco tiempo y moviendo el ganado, porque es el efecto manada, que es lo que buscamos, que es como en el holístico, en el manejo holístico, pues rotacional, y luego con todas las bostas eso le da la humedad suficiente al suelo y se activan todos los ciclos de carbono tan importantes, ¿vale? Otra parte que tuvimos en cuenta fue la pérdida patrimonial continua del suelo por escorrentía, por la erosión en las escorrentías. Mirad esta cárcava ahora y vais a ver cómo quedó después. ¿Veis? No sé, vosotros tendréis lo mismo. Entonces, las zonas se nos inundan y que hicimos fue la misma cárcava vista desde el lateral, se rellenó de piedras y más que de piedras, luego lo que se hizo fue un dique. Pues mirar, la metodología es muy... Lo que pasa es que yo me dejé, eso fue durante el confinamiento. Yo luego tuve ciática 2 meses, o sea, fue un horror. Pero bueno, conseguimos salvar una encina descalzada porque habían puesto un tocón para parar el agua y el agua, en vez de pararse ahí, lo que hizo fue horadar muchísimo más y descalzar la encina del todo. O sea, ojo donde se ponen los tocones en el campo, porque en vez de frenar, lo que hacemos es potenciar muchas veces la erosión, o sea que eso es importante. Entonces, mirar los diques, lo que hemos conseguido es que el agua percole, pero la tierra se quede. Entonces, hemos conseguido unas zonas magníficas de cárcavas, pues que se queden como abrevaderos y se aguanten. Entonces, el coste de inversión fueron 9.000 euros. Esto fue gracias al LIFE, porque si no una finca no destina estos dineros para esto. El coste de mantenimiento y el beneficio económico. Lo que hemos visto es que se ha reducido muchísimo la escorrentía y estamos manteniendo el suelo. ¿Veis? El agua y vamos reduciendo, ¿vale? Y la percepción es muy alta. Importante, aparte de esto, hay una técnica en Australia que se llama el keyline, que es hacer como las raspas de un pescado, donde va el agua, es volverlo a desviar haciendo surcos paralelos, siguiendo las curvas de nivel para que el agua no corra siempre en la misma caída, sino que vuelva a subir. Y es lo que hicimos y toda esa zona que se inundaba, aparte de las cárcavas, ha dejado de inundarse. Entonces, se ha quedado bestial. Mirad cómo se han ido rellenando las cárcavas con el tiempo, ahora están prácticamente rellenas. Y lo que es un zoo de biodiversidad, donde antes no había más que tierra, piedras, erosión, ahora es que parece un zoológico. Mis nietos son felices ahí buscando bichos. ¿Qué es lo bueno de esto, la regeneración de la biodiversidad? Pues lo que intentamos, sobre todo el arbolado, que aquí tenéis unas zonas, he estado viendo aquí maravillosas, pero tienes otras zonas en Salamanca que falta mucho arbolado en su día, debió ser muy necesario, ¿no? Pero lo importante del arbolado es que da fruto, da leña, da forraje, da tránsito y el pasto y el cultivo. El mejor pasto está debajo de los árboles siempre, por mucho que nos descuenten los de la Comisión Europea luego las sombras de los árboles, el mejor pasto está debajo. Y luego lo que hace, promueve también los polinizadores y las aves. Plantamos en 51 hectáreas y hemos estado 3 años, usamos el picón que teníamos hecho de hacía tiempo y la verdad es que el resultado ha sido magnífico. Hemos hecho sobre todo en las cañadas fresnos y almeces y en el resto de las dehesas era encina y alcornoque. El beneficio esperado ha sido muy bueno, por la mayor producción de corcho. El corcho aún no se ve, pero se ven los alcornoquitos, el ramón en su día vendrá y la bellota también. Importante, cada vez que plantéis árboles, sobre todo encinas, que sean de fructificación precoz, intentarlo, porque si no tardamos 30 años en tener bellota, que es algo que no nos acordamos. En Extremadura nos dicen, no, en las reforestaciones ustedes ya pueden meter el cerdo lo primero. Digo, ¿el cerdo qué va a comer? Si hasta dentro de 30 años no hay bellota. Entonces, que siempre que plantéis, busquéis especies que tengan fructificación temprana. ¿Vale? Pues esto nos ha venido muy bien y esto por lo menos tenemos relevo. Otra medida, que yo soy una obsesa, pusimos 100 cajas nido. ¿Por qué? Porque tenemos una gran plaga de cerámbics. No nos dejan tratar los cerámbics por si nos cae el cerámbix cerdo, que está protegido por la Unión Europea, que es ridículo, pero bueno. Pero tenemos guardas forestales, como estamos en zona protegida, revisando esto. Lo que hemos hecho ha sido llenar
de cajas nido, cada hectárea, cada 100 metros, hemos ido poniendo una, y todas se han ocupado. Las hay de pino, las hay de madera, las esto. ¿Por qué? De madera, porque en la parte de abajo tiene un agujero donde se entran los murciélagos. Los murciélagos son fundamentales porque se comen los insectos nocturnos. Que la gente, nosotros nos vamos a acostar, pero la naturaleza sigue. Las polillas, los insectos nocturnos son importantísimos controlarlos. Y durante el día los insectívoros. Por eso plantamos, aparte de arbolado, muchísimo arbusto de majuelo, muchísimo y piruétano, sobre todo, ¿vale? Para fomentar los insectívoros. Pues esto, se hizo y el primer año estaban todas las cajas ocupadas. Todas, espectacular. Les poníamos unas pipitas muy pequeñas para promoverlo. Y luego, al año, pues las bajamos, las limpiábamos. Ahora hemos decidido que es muchísimo trabajo y se quedan. Siguen ocupándose, ¿vale? Y se ponía una cada hectárea y gran poder biocida. Lo hemos visto es que hay muchísima mayor población de insectívoros, de lo que se llaman farm birds, que son los árboles de granja o árboles forestales, que sabéis que es un indicador de biodiversidad, que eso es muy importante. El coste de inversión nos costaban 51 euros cada caja, el coste de mantenimiento, pues las 50 eran 650 porque hay que limpiarlas. Esa parte ya la hemos obviado y las hemos dejado puestas, pero para que veáis que todo lo que hacen es poner ahí todo tipo de ramitas y de musgo y nos hemos encontrado ahí, para que veáis el poder del tabaco, las colillas, porque tienen nicotina y la nicotina es un potente insecticida. Las colillas que dejamos en el campo acaban en los nidos, o sea que, por favor, los que fumen, que cuiden las colillas a casa. Y la dificultad de implementación ninguna, se ponían así, incluso cogimos para no ver si estaban ocupadas o no, al molestarlas tuvimos un endoscopio de esos de taller, pero decidimos que era hacerlo a mano, si se hace con cuidado, salen todas bien. Y luego tuvimos algo muy divertido. Plantábamos árboles y nos crecían pájaros. En los mirlos les encantan los protectores. Entonces tuvimos 60 árboles, mirad, que tenían con huevo y con los pajaritos. Alucinante. El agua, fundamental tener agua. Agua, 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 agua. Todo lo que podáis será siempre muchísimo mejor, porque mejora la calidad, el ambiente, la fauna lo necesita y mejora la calidad. Debilidades. El agua permanente es una fuente de biodiversidad, pero un foco de enfermedades. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. La falta de vegetación riparia es un punto caliente de transmisión también. O sea que también el agua tiene que cuidarse, no vale con hacer una charca y tal cual. O sea, estar pendientes. A raíz de LIFE se me ocurrió, además estoy muy orgullosa, yo llamé al vivero, porque yo pedí, teníamos un apresamiento de agua, una partida de plantas acuáticas para plantar en la orilla. Y llamé al viverista y digo, oye, ¿y dónde la planto? Y dice, pues en la orilla. Y digo, ya, qué gracioso, pero la orilla está ahora en marzo, está aquí, pero es que en verano estará allí, a 20 metros. O sea, eso es muerte asegurada para toda la planta. Me dijo, bueno, pues es lo que hay. Pues bueno, entonces justamente ese año sacábamos corcho. Y vi una plancha y se me ocurrió hacerle un agujero y ponerle ahí la plantita. Bueno, pues todo eso ha derivado en una empresa que se llama Islas de Corcho Natural y creamos y plantamos y hacemos islas a través de planchas de módulos de corcho, plantamos las islas, ya tiene un modelo de utilidad pública y creamos unas zonas impresionantes que están en golf, están ya por toda España, que sirven para biodiversidad, mejoran la calidad del agua porque le ponemos muchas tifas que depuran el agua, 1 metro cuadrado de tifa depura lo que un habitante año, para que veáis, entonces las charcas se han notado muchísimo. Para los cormoranes, lo que hemos hecho en algunas es poner como unas redes por debajo para que el cormorán no pueda atacar a los alevines, entonces promovemos la pesca. Y también sirve de forraje. Yo me he quedado este verano, como ha bajado tantísimo las charcas, se las han comido todas, el ganado y eso, pero vuelven a brotar. Entonces, depuración y filtración de agua, forraje y filtrado natural, biodiversidad, se llenan de... Mis nietos los llaman Hawái, porque están llenas de galápagos, de culebras, de todo. Pero bueno, están muy bien. Y la función polinizadora es fundamental, la función polinizadora, porque todo el mundo cuando piensa en los polinizadores piensa en la miel, pero la miel, las abejas melíferas que llaman, solo es el 20% de la ganadería.
de la miel, de los polinizadores. El otro 80% son polinizadores solitarios que anidan en el suelo. Entonces, cuando un polinizador anida en el suelo, como son las avispas, por ejemplo, muchas moscas, se reactiva todo el ciclo de vida. Entonces es importantísimo el papel de los polinizadores, mucho más que el de las abejas, que lo sepáis. Las abejas son fundamentales, pero los individuales, los solitarios, más. Y como bioseguridad, al año en España se ahogan 15.000 animales en las acequias y en los cauces. Entonces, esto les da una oportunidad para sujetarse hasta que alguien escucha al perro o a quien sea, ¿vale? Entonces, esto nos lo demostró la experiencia. Y este año, viendo toda la sequía que hay, hemos decidido, porque han bajado muchísimo el precio, poner, gracias a mi hermano, una bombita solar, veis allí, que tiene en el lado del pozo. Es una bomba que entra en el pozo, son pozos superficiales, y dejar que corra el agua, para que haya agua para toda la fauna y para el ganado en los abrevaderos antiguos y que eso siga, y que siga por los regatos. Entonces, para conseguir todo un microclima y un microambiente especial y dejarlo así para que el agua, porque este año se nos secó un pozo que hacía más de 60 años que bebía todas las familias de él, caput. En agosto, en pleno agosto, se secó. Pero no ha pasado solo en Monfragüe, ha pasado en Galicia, ha pasado en Badajoz, ha pasado en muchísimos sitios. Entonces, fuimos a tirar de agua de los pozos y estaban todas, no se habían aireado estos años, no se habían usado y no se podían utilizar. Entonces, una forma de reactivar las aguas que tengáis en los pozos, moverlas con las bombas solares, que cuestan 20 euros, me parece, o algo así. Y nada más, esto es una experiencia como agente de acción para todos vosotros.